Martín, en general la gente lo considera a usted como un militar democrático. ¿Es una contradicción militar y democrático si repasamos lo que ha sido el siglo XX en las Fuerzas Armadas? No me he detenido a pensar, en algunas oportunidades me lo han dicho algunos, pero yo creo que el que ha estado al servicio de la democracia, respetuoso de las instituciones republicanas, ha sido el ejército argentino. Obviamente a veces quien conduce una determinada fuerza es el que tiene que exponer, ¿no es cierto?, aspectos fundamentales de la conducción de la fuerza. Pero el mérito ha sido que el ejército, en el contexto de las Fuerzas Armadas, ha sido el que, después de muchos desencuentros, se insertó definitivamente en el respeto a las instituciones republicanas y obviamente a la plena defensa de los valores democráticos. Usted dice desencuentros, ¿no? Esa palabra. Me imagino a usted en lo personal cómo habrá vivido esos desencuentros dentro de la fuerza, ¿no? Teniendo usted, empezando a tener esa forma de pensar respecto de la democracia y conviviendo con pares que no lo veían así, ¿no? Es interesante su pregunta. De los 6 golpes de Estado del siglo XX, con excepción de 1930 y de 1943, los otros golpes de Estado, de 1955, de 1962, de 1966, de 1976, o sea, esos 4 últimos de los 6, yo los viví en el ejército. El primero como cadete, derrocamiento del presidente Perón. El segundo, el derrocamiento de otro gran presidente, como el presidente Frondizi, luego de ese verdadero gentil hombre, como fue el presidente Ilia, y luego el lamentable último y definitivo golpe de Estado en 1976. Los viví con distintas jerarquías, cadete, teniente, teniente primero, y el último era mayor. Los viví como los vivió el pueblo argentino. No fueron golpes militares. En mi apreciación fueron golpes cívico-militares. Instalado en septiembre el golpe militar triunfante contra Perón, todos los partidos políticos, me refiero a las principales fuerzas políticas, conservadores, radicales, demócratas progresistas, socialistas y comunistas, integraban lo que se llamó la Junta Consultiva, es decir, que todos estuvieron a favor de ese golpe de Estado. Y lo mismo se dio con el golpe, 34 planteos cívicos militares a Frondizi, cívicos militares. Lamentablemente, la sociedad no tenía tampoco muchas convicciones democráticas, lo viví con las zozobras de todo el pueblo argentino. Hoy eso pertenece al pasado. Tenemos una Argentina encauzada en el respeto a las instituciones republicanas. Y en ese contexto, la sociedad aprendió, pero nosotros aprendimos mucho también. A eso hay que agregarle aquellas disidencias, chirinadas internas. En 1962, en septiembre de 1962, hubo un enfrentamiento cruento en el ejército conocido como azules y colorados. Versión 1. Porque en abril de 1963 hay una versión 2, la segunda, de enfrentamientos de azules y colorados, enfrentamientos dentro de las Fuerzas Armadas, muertos dentro de las Fuerzas Armadas por apetitos políticos de militares incitados por civiles. Martín, usted sabe que cuando lo escucho relatar esa sucesión de golpes, ¿no? Me lo imagino a usted con esas convicciones que tiene dentro de la institución militar. Y me pregunto, ¿cómo fue el surgimiento de la vocación? Es decir, los civiles muchas veces ven desde afuera esto y piensan, es un lugar donde por allí muchas veces se piensa en encierro, en una estructura vertical, en encierro en el sentido de la vida en los cuarteles y demás, ¿no? Una estructura vertical donde no puede más que muchas veces acatar la orden del superior. ¿Qué lo movió a usted que tiene esas convicciones a esa vocación? Tendría que remontar al año 50. Yo acababa de cumplir 16 años y perdí a mi padre de un cáncer fulminante de medio del pulmón. Pensaba estudiar abogacía y dedicarme al periodismo. Hubiera sido colega suya.
Al año siguiente, estando en quinto año, le dije a mi madre, quiero entrar al colegio militar, sin ningún antecedente de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Esa pregunta me la he hecho muchas veces. Pero si tuviera que tomar una decisión, volvería siempre a tomar la decisión que tomé en 1951, cuando estaba en quinto año, y dije, a mitad de año, le dije a mi madre había quedado viuda, quiero entrar al colegio militar, porque creo que la vocación en sí se va consolidando. Uno puede sentir una predisposición, pero a medida que va conociendo lo que hace en cualquier profesión, entonces va diciendo sí, acerté con lo que quería hacer. Ahora, Martín, usted está diciendo que se va haciendo la vocación y usted mismo lo relacionó con la muerte de su padre. ¿Qué fue? Es decir, murió mi padre y voy a ser militar. ¿Qué le produjo eso? Pero fíjese que mi padre trabajaba en asuntos judiciales, era un vasco español, inmigrante, ciudadano argentino se había hecho. Y yo quería estudiar abogacía. Claro. Mi padre trabajaba en asuntos judiciales. Y sin embargo, pobre viejo, lo defraudé. Cuando murió, fui militar. Pero después estudié abogacía siendo teniente. Hice el primer año en Córdoba, en su provincia, en la Universidad Nacional de Córdoba. Me sale el pase a Buenos Aires. Voy a la Facultad de Derecho y me dice, no, tiene que empezar de nuevo, porque los planes son distintos, las universidades son autónomas. Otra vez una traba de la abogacía. Y otra vez hice todo primer año. Rendí algunas materias de segundo y me salió una comisión siendo capitán. Yo estudiaba libre, rendía libre, ¿no es cierto? Fines de 1969 me sale una comisión de casi un año al Medio Oriente, al conflicto del Medio Oriente, concretamente era la zona del Sinaí, del Canal de Suez. El Canal de Suez era la frontera entre Israel y Egipto. Eso fue después de la guerra conocida como la Guerra de los 6 días y antes de la Guerra de Yom Kippur. Estuve un año, una gran experiencia de todo, cultural, militar. Volví, me casé, entré a la escuela de guerra y nunca terminé lo que me hubiera gustado terminar. Pero tengo un hijo abogado, otro licenciado en ciencias políticas, pero me sirvió de mucho. Hice barniz grande el primero y segundo año, la parte general del derecho. Pero reitero, si volviera al año 51, a quinto año nacional en el Colegio San Martín de Salto, volvería a tomar la misma decisión. Aunque se haya quedado con ganas de ser abogado. No, después no, porque la parte de la abogacía que más me interesó ahora fue precisamente la parte general del derecho. Luego en las materias codificadas. Por ejemplo, en Córdoba había rendido Derecho Internacional Público porque estaba en primer año, en el año 1961 en Córdoba. Acá estaba, creo, en cuarto. Me sirvió mucho, pero no me arrepiento. Y la vida adentro de los cuarteles y demás, que tiene mucho del rigor de límites que hay que respetar, órdenes que hay que cumplir y demás, ¿nunca lo incomodó? Con respecto a las órdenes, qué tema, ¿no? Pero órdenes que hay que cumplir, usted ha dicho, sí, pero una orden, se cumple una orden cuando esa orden tiene legitimidad, cuando esa orden es en bien del servicio, en cumplimiento de las leyes de la nación y de los reglamentos militares. No existe una obediencia ciega, existe una obediencia inteligente, una obediencia funcional. Desgraciadamente, en unos episodios lamentables, los años 70, a veces a una hora todavía alguien dice, bueno, pero cumplieron órdenes. ¿De quién cumplieron órdenes? A veces se tergiversa todo esto. Yo he visto generales del proceso militar que decían que ellos recibieron la orden de una presidenta constitucional de aniquilar el accionar
de la subversión. El término aniquilar militarmente tiene un alcance. Es quebrar la capacidad de lucha del oponente. Ponerlo en evidencia de que seguir combatiendo es algo inútil porque no tiene posibilidades de éxito. Hay batallas que se han ganado a veces sin combatir, cuando se ha producido la rendición como consecuencia de quien estaba a cargo de una determinada fuerza dice, voy a ahorrar vidas porque no hay posibilidades de éxito. Y esa palabra aniquilar fue como la gran excusa, ¿no? Pero fue una excusa inadmisible, porque un militar conoce bien cuál es el alcance del término aniquilar. Ahora, en el caso nuestro, hubo otra cosa que la califico de ridícula. Quienes produjeron el golpe de 1976 derrocaron a un gobierno constitucional que había dado esa orden, de manera que no tenían ningún inconveniente en dejar de cumplirla. O eran tan cumplidores de órdenes que derrocan al gobierno y cumplen una orden de ese gobierno. Eso es ridículo. ¿Cómo fue? Pero además reitero, Sí. el término aniquilar es bien claro, quebrar la capacidad de lucha del oponente, no reducirlo a la nada, no hacerlo desaparecer. Reducir a la nada puede darse en un proceso químico, pero ese es el alcance de la obediencia. Una obediencia inteligente, una obediencia funcional, no una obediencia ciega. No puede decir me ordenaron matar, me ordenaron violar, me ordenaron robar. Quien da una orden esa es una orden ilegítima y entra en una conducta delictiva si la cumple. Y unos años después otra orden, ir a Malvinas. Bueno, pero considero que fue distinto. Como profesional, yo me enteré posiblemente a la misma hora suya que se puede haber enterado usted. Me enteré a las 7:30 de la mañana del 2 de abril. 10 días después estaba en Malvinas con mi unidad de Paso de los Libres, con ese grupo maravilloso de soldados litoraleños que nunca me voy a olvidar de ellos. Estaba en Malvinas, pero fui a combatir por un sentimiento, al margen de la dictadura militar que jugó con ese sentimiento. Yo lo he dicho siempre, fue una causa justa en manos bastardas, porque el objetivo de haber tenido éxito esa recuperación era prolongar la dictadura. Se jugó con ese sentimiento del pueblo argentino, pero si no hubiera ido, no estaría aquí hablando, me hubieran tildado de cobarde. Combatí por el sentimiento. Me permito contarle una anécdota. Terminada la guerra, que fue el 14 de junio, próximamente vamos a conmemorar un nuevo aniversario del cese del fuego, de la rendición. 2 días después, creo que fue el 16 o el 17 de junio, se acercan 4 o 5 británicos después a conversar. Vinieron a felicitarnos a la unidad de artillería, al grupo de artillería 3. Dice, ustedes combatieron muy bien. La conversación se inició un poco formal, tirante, respetuosa, pero a medida que conversábamos se fue ablandando todo. Y él insistió, podemos darnos la mano, la guerra ha terminado, podemos ser amigos ahora. Ustedes combatieron muy bien. El británico respeta mucho al combatiente. Nos dimos la mano. Me acuerdo, yo hice abrir una lata de duraznos en almíbar. Puedo decir la marca, me acuerdo hasta esto, marca Inca era. Compartimos eso. Yo estaba con un capitán y un teniente primero ahí. Y un inglés dijo, nosotros no combatimos por la señora Thatcher. Combatimos for England, dijo, y por la reina. Y un capitán mío le dijo, nosotros no combatimos por la junta militar, porque había salido la conversación. No combatimos por la junta militar, ni por Galtieri. Combatimos por un sentimiento. Sigo pensando eso. Malvinas para todo el pueblo argentino, además de ser una causa justa, estar en la Constitución Nacional, ser una razón de Estado, algo incuestionablemente nuestro,
es por sobre todo un sentimiento. Y le tocó ser prisionero allí, ¿no? Aproximadamente un mes nos quedamos el 90% de los que permanecimos éramos oficiales. Prisioneros de guerra que tuvimos un mes, habrán sido aproximadamente una cifra menor a los 500, 490 alrededor. ¿Cómo fue cuando lo apresaron? ¿Cómo es esa situación en que pasa a ser prisionero? No hubo, en el caso mío hubo un cese del fuego, recibí órdenes de comando de la agrupación Puerto Argentino de no cumplir más misiones de fuego que me llegaban porque se habían iniciado conversaciones sobre el cese del fuego y sobre la rendición. Las últimas 50 horas, los combates finales, nosotros abrimos fuego por primera vez a fines de abril, pero los combates finales en tierra, en Malvinas, los primeros días de mayo se establece un cerco aéreo y marítimo británico. El 21 desembarcan en las islas los británicos y ahí las fuerzas se acercan hacia Puerto Argentino, donde materializan, sobre todo a partir del 8, entre el 8 y el 14 de junio, el cerco terrestre. Fue un estrangulamiento perfecto, una batalla de cerco marítimo, aéreo y luego terrestre. Las últimas 50 horas de combate, nunca voy a olvidar el silbido de los proyectiles británicos antes de explotar. Y nunca me voy a olvidar de esos correntinos, formoseños, chaqueños y misioneros, sobre todo la masa eran correntinos, que por cada proyectil y sobre todo a la noche, los combates de artillería fueron en un 80% de noche, los apucáis que gritaban en el combate. Sabiendo que la derrota era inevitable, mi unidad, el Grupo Artillería 3, el resto de las unidades también, combatimos hasta el último momento, sabiendo que la derrota era inevitable. Y los británicos, sabiendo que la victoria era de ellos, no ahorraron esfuerzos en lograrla. Argentinos y británicos respetamos los usos y leyes de la guerra. La Convención de Ginebra, el derecho internacional humanitario, se combatió con alto acatamiento a las normas morales. Y para el Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, es el único conflicto en el mundo, esa pequeña gran guerra insular, en que ambos adversarios respetamos los usos y leyes de la guerra. La guerra no es una obra de Dios. La guerra es muerte, destrucción, huérfanos, viudas. Nunca más va a haber una guerra, pero el hecho concreto es que en el siglo XX argentinos libramos, combatieron. Los verdaderos héroes de Malvinas son los que han quedado en las heladas aguas del Atlántico Sur y en la turba malvinera. Casualmente va a salir en un medio un artículo que he escrito con motivo de los 35 años del 14 de junio. Y entre otras cosas digo que cuando se produjo después de 50 horas de combate, el silencio del campo de combate era un silencio sepulcral, cuando el rugir de los cañones paró. De eso no me voy a olvidar nunca, de los apucay de mis soldados tampoco, del fuego trasante de las ametralladoras durante la noche tampoco. Pero ese acercamiento que se dio cuando vinieron los galeses terminando dándonos la mano, ellos tuvieron también bajas. Ellos tuvieron huérfanos y viudas, los británicos. Lo que hay que impedir es la guerra. La hacen los políticos, pero mueren los soldados. Y usted me habló de prisionero de guerra. Sí, tuve un mes junto con, más o menos, éramos alrededor de 500. Pero lo triste fue el recibimiento aquí por parte de la Junta Militar. Un recibimiento ignoto, ingrato y humillante. Iniciaron un proceso de desmovilización.
para ocultar la incapacidad que ellos tuvieron para la conducción estratégica nacional. Quisieron hacer responsables a los que habían combatido. ¿Cómo se sintió cuando volvió? Vuelvo al 14 de junio. Cuando cesó el fuego ese, salí en mi puesto de comando y una vez más fui a recorrer mis baterías. A mí se me caían las lágrimas, los soldados míos también, pero veía en esos correntinos una satisfacción de haber combatido hasta último momento. Y paradójicamente, los primeros que reconocieron el comportamiento, por lo menos de mi unidad, y creo que también se dio con otras unidades, fueron los británicos. Posteriormente hubo un reconocimiento también, pero poco conocido a veces, por parte del informe Rattenbach, que fue un documento muy serio sobre las responsabilidades de la guerra. Pero el recibimiento, mis soldados vinieron casi un mes antes que yo, porque con mis oficiales nos quedamos invitados por su graciosa majestad un mes como prisioneros de guerra. Pero tanto para los soldados como para nosotros el recibimiento fue ingrato, fue humillante, por parte de las autoridades militares, con nombre y apellido, general Nicolaides uno y el presidente de la Nación, el general Viñone otro. Como católico los perdono, pero como soldado me cuesta olvidar, no tanto como me recibieron a mí, sino como recibieron a mis soldados. Estaba pensando esos días de privación de la libertad, ¿no? Prisioneros de guerra. Es una situación bastante dura, pero se respetaron los usos y leyes de la guerra, se respetó la condición del prisionero de guerra. No hubo un solo caso que se haya vulnerado a un prisionero la dignidad. Tuvimos nosotros también prisioneros británicos, pocos, pero ni ellos ni nosotros vulneramos la dignidad del adversario. La vulneró la Junta Militar cuando volvieron. La dignidad sí. Le reitero, no quiero adjetivar más. Ingratitud total. Pero no me importa, reitero nuevamente, cómo procedieron conmigo. Yo era teniente coronel en aquel entonces. Pero esos bravos correntinos y litoraleños que yo tuve no merecían ese trato, como no lo merecían también el resto de los soldados y el resto de los jefes. Martín, esos días que le decía de privación de la libertad, se me ocurrió recordar también que 20 años después casi, le toca otra situación totalmente diferente, pero una detención, donde después termina sobreseído, por el caso del tráfico de armas a Croacia y Ecuador, ¿no? En Campo de Mayo le tocó. ¿Qué diferencia hay entre las dos situaciones de estar privado de la libertad para usted? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué diferencias tuvo? No, lo otro no se puede comparar. Esto fue por el caso mío, que se aclaró inmediatamente en una apelación que yo hice a la Junta. Ningún militar, estamos hablando del caso conocido como operación ilegal de armas, ningún miembro del ejército, desde el jefe que era yo hasta el cabo más moderno, fue a juicio por el tema armas. No sé si soy claro en esto. Hubo militares que fueron a juicio, pero no estaban a órdenes mías, estaban a órdenes del ministro de Defensa. En su momento Herman González y luego Camilión. Esos estaban fuera del ejército, mientras estuvieron en fabricaciones militares. Pero desde el jefe que era yo hasta el cabo más moderno, ninguno fue a juicio. Yo estuve 7 meses, tenía un Campo de Mayo, por un binomio de un juez que renunció horas antes de responder a un juicio del Consejo de la Magistratura. Un juez que preferiría no nombrarlo. Jorge Urso, donde tomó cosas serias, documentación seria, fehaciente, como falsa, y cosas falsas como seria. Con un fiscal Stornelli también. El fiscal
tenía vínculos familiares con el proceso. La esposa del fiscal era sobrina del último ministro del Interior de la dictadura. El padre había sido funcionario de la dictadura, interventor en una radio. De manera que sentía hacia mí alguna animadversión como consecuencia de eso. No tengo la más mínima duda, una persecución agraviante y sin fundamento alguno. Hice la apelación como corresponde dentro del marco de la ley y la Cámara determinó que no había absolutamente nada para haberme detenido y para haberme procesado. Y no había ninguna intervención en eso del ejército. Era una operación al margen, fabricaciones militares. Pero usted me hace reflexionar. Y en este libro yo toco ese tema. Y el interrogante que me queda es por qué uno de los hacedores de los decretos confidenciales, que no pasaron nunca por el ejército, no tenían por qué pasar. Al ejército no le falta un fusil. ¿Alguien podía pensar que un jefe del ejército tiene atribuciones para entregar? Voy a ver una brevísima síntesis. 58.000 fusiles FAL, 14 o 18.000 fusiles FAP, miles de morteros y ametralladoras, lanzacohetes, 200 millones de proyectiles, todo eso estaba en el decreto, esto es lo que salió. 20 y pico de cañones de 10 toneladas cada uno. Yo no tengo atribuciones para ordenar entregar un fusil, y si lo ordeno, tengo que ordenarlo por escrito. Si hubiera entregado todo eso, que nunca hubo una denuncia que se entregó eso, pero claro, ese fiscal y ese juez, por razones que ellos sabrán bien por qué me metieron, tomaron como que se había vaciado el ejército. Vio la cantidad que he hablado, ¿no es cierto? De miles y miles. Y si fuera así, ¿por qué ninguno de los jefes del ejército que me siguieron, me refiero al general Benisoni, al general Bendini, al general Pozzi, al general Milani, al general Kundo, ni al actual jefe, recibieron un ejército sin eso? Hubieran recibido cuarteles con las paredes nada más. No, recibieron un ejército calmado como estaba. ¿Y los ministros de defensa? ¿Qué recibieron? Empezando por Domínguez, López Murphy, Jauna Arena, la señora Garré, Rossi, hasta el actual. ¿Qué recibieron? Recibieron todo bien, por eso ninguno hizo nunca una denuncia que al ejército le faltaba algo. Sin embargo, con esa arbitrariedad, pero respeto a la justicia, porque la justicia no es Urso. Para mí la justicia no es el fiscal Stornelli, la justicia es mucho más, con hombres dignos. En una apelación que hice a la Cámara determinó, está escrito, no había nada para imputarle, ni al ejército ni a Balsa. Pero me queda un interrogante, vuelvo a esto, porque acá yo trato y nombro. ¿Quiénes firmaron los decretos? 2 ministros de Defensa, Herman González y Camilión. Y fíjese qué paradoja. Los 2 decretos que firma Herman González, cuando los firma, ni siquiera yo era jefe del ejército, era su jefe. Firma Di Tella, firma Domingo Felipe Cavallo. Todos fueron procesados y algunos están muertos. Hay uno de esos firmantes que tiene falta de mérito en la causa Armas. Lo digo en detalle acá. Falta de mérito, es decir, que no está procesado, pero no está sobreseído.
Está en ese limbo que es falta de mérito. Mi conocimiento de abogacía, no hay causa para procesarlo, pero tampoco hay causa para desprenderlo. Ese señor se llama Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo firmó 3 decretos. Él dice en un libro que yo cito acá, en un libro de Cavallo, él dice que fue engañado. Un ministro engañado a firmar algo apócrifo. Un ministro que era ministro de Economía, pero había sido canciller también, ministro de Relaciones Exteriores. Fue engañado, no sabía que no le podían vender a Costa Rica, a Panamá, porque no tenía ejército. Y no le podían haber vendido nunca a Venezuela, porque Venezuela tenía un armamento mucho más moderno que el nuestro. Pero Cavallo mismo, otra cosa, Cavallo liberó a la aduana del control del material que de fabricaciones militares salía por el puerto para Croacia. Liberó a la aduana del control. Pero el ministro Cavallo, del cual dependía la aduana, no podía ignorar de que el material que se vende, fabricación militar puede vender, pero tiene que tener algunas condiciones. Ser argentino, nuevo, por consiguiente sin uso. Y en los decretos del Poder Ejecutivo, que firmó el presidente y todos estos ministros que yo les he dicho, autorizaron la venta de material que no era argentino, que era viejo y usado. Todo esto yo lo digo acá, pero el que dice que conocía la operatoria ilegal de armas, el que dice que la conocía es el doctor Domingo Felipe Cavallo, en un libro de su autoría que yo lo cito acá. Por eso me interesaría que un fiscal del Fuero Penal Económico, con lo que yo estoy diciendo, leyendo este libro, no me acuerdo si era la página 309 o 310, hasta eso me quedó, pero está detallado, le pregunte a Cavallo, ¿por qué él habla detallado? De cómo hablaron, a quién le dijo que era una operación ilegal, si sabía todo eso, el ministro firmó 3 decretos de venta ilegal de armas. Es un problema de la justicia. Es la justicia la que tiene que determinar la responsabilidad del doctor Cavallo. Recién usted Lo mencionó. cuento porque Sí. mi familia sufrió, mi esposa, mis hijos, con esta injusticia. Pero fue la misma justicia del Fuero Penal Económico, en la apelación que hizo a la Cámara, la que determinó. No se afecta al buen nombre de honor, pero no había causa para imputar. Y ya le digo, ningún miembro del ejército, de mí para abajo, fue a juicio por el tema de armas. Reitero, hubo militares que fueron a juicio y están condenados, pero no estaban en el ejército, estaban bajo el mando del ministro de Defensa. Martín, recién usted nombraba a los jefes posteriores, ¿no? Y nombró Milani. ¿Cómo ve la figura de Milani, lo que pasó, su detención y su rol político en el gobierno anterior? Bueno, lo he nombrado a Milani en la sucesión. Sí. General Berizoni, general Bendini, general Pozzi, general Milani, general Kundol, general Suñer, la sucesión. Porque, ¿qué ejército hubieran recibido si le faltaban nada más que 58.000 fusiles, miles de morteros, miles de ametralladoras, cientos de cañones? No, recibieron el ejército correcto. Con respecto al general Milani, que usted me pregunta, cuando yo me retiro del ejército, prácticamente a fines del siglo XX, no conocía al general Milani. Entonces, porque creo que era teniente coronel, no lo conocía. Al decir que no lo conocía, no puede, es probable que a lo mejor en alguna recorrida que yo he hecho varias veces en el ejército, lo pueda haber saludado, pero no lo tenía presente. El general Milani asciende a oficial superior. En el ejército hay oficiales subalternos, subteniente, teniente, teniente primero y capitán. Luego hay oficiales jefes, mayor, teniente, coronel. Pero cuando se asciende a oficial superior, que es coronel y general, hay que pasar por el Senado, por la Comisión de Acuerdo y por el recinto pleno del Senado para que acuerde.
Así lo establece las facultades del Poder Ejecutivo, creo que es el artículo 95, dice que el presidente nombra a los oficiales superiores con acuerdo del Senado. El general Milani debe haber pasado, fue propuesto en el año 2001, yo llevaba 2 años de retirado, 2001, 2002, por las autoridades entonces del Ejército, las autoridades del Ministerio de Defensa, de aquel entonces, no sé quién era ministro, creo que doctor Jaunarena, creo, presidente de la Rúa, mandaron el pliego y fue aprobado el pliego en aquel entonces, si mal no recuerdo yo, por toda la información de prensa me estoy refiriendo, fue aprobado sin objeción alguna. El pliego de teniente coronel a coronel, o sea, de oficial superior, por la comisión de acuerdo y por el Senado en pleno, sin ninguna objeción. Posteriormente, el general Milani, con gobierno de otro signo, pasó 3 veces más por la comisión de acuerdos. Eso fue más publicitado. No conozco el perfil profesional del general Milani. Nunca he visto su legajo porque yo ponía la lupa mucho en los tenientes coroneles a coroneles, en los pliegos que mandaba durante mi gestión. De manera que los que tienen que conocer bien el legajo de Milani son los señores senadores que aprobaron el ascenso del general Milani. Esa asociación de nombres que da usted, lo incluyen usted como ex jefe del Ejército, ¿no? Hoy, con la carrera que ha tenido, ¿se arrepiente de algo, de su vida como militar? ¿Hay algo, algún error que piense que ha cometido? Uno en particular. No podría decir un error. Debo haber cometido muchísimos Pero errores. una cosa que diga, aquí me equivoqué. Sí, se la voy a decir, pero antes le voy a decir, conduje un ejército con un maravilloso grupo de generales, maravilloso grupo de oficiales y de suboficiales. Serían cientos si tuviera que nombrar, por eso no quiero nombrar ninguno. No fue Balsa el que hizo las cosas, sino la hizo esa gestión con ese maravilloso grupo. Pero sí, vamos a volver un poquito al 82, de algo me arrepiento, y mucho. De no haber abrazado más a mis soldados en la guerra, de no haber felicitado más a esos hombres que merecían más felicitación y más abrazo del jefe. Los he felicitado, los he abrazado, pero quizás los abracé poco a esos hombres que tuve con mis órdenes en la guerra. De eso sí, estoy arrepentido. Merecían mucho más muestras de afecto que las que yo intenté darles, pero no tienen solución. Hace 35 años, me veo con varios soldados, converso por teléfono, pero merecían muchos más abrazos del teniente coronel Balsa. De eso sí me arrepiento. Cuando pasan los años y seguimos revisando, sigue la justicia revisando lo que pasó allí y aparecen noticias como el 2x1, por ejemplo. ¿Cómo tomó usted? ¿Está bien ese mecanismo de cálculo para las condenas de sus expares? Usted me hace recordar cuando penal 1, yo no rendí penal 2, rendí penal 1 2 veces, en Córdoba y aquí, cuando me cambié de facultad. Pero leí, como han leído todos los ciudadanos, los fundamentos del fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la mayoría de los 3 jueces que votaron en mayoría y los 2 que votaron en minoría. Mi apreciación es la de un ciudadano, nada más. Los fundamentos de los que votaron el no y los que votaron porque sí, el 2x1, los 2 eran sumamente sólidos desde el punto de vista jurídico para mí. Era un poco ambiguo porque se trataba de una ley, la 21.340 creo, que tuvo vigente entre el año, me parece, 1996 y el 2001. En ese periodo. En ese periodo no había ningún imputado
ni procesado, ni mucho menos condenado por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Por los indultos del año 89, los indultos del presidente Menem. ¿Recuerda? Sí. Estaban todos indultados, o sea que no había ninguno que haya respondido a la justicia. Estaban todos indultados. Por consiguiente, había un vacío. Cuando se plantea este caso, recordemos la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida por parte del Congreso y posteriormente la declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de los indultos del presidente Menem por inconstitucionales, que obviamente eran constitucionales. El indulto es para el condenado, la justicia federal, y no para el procesado. Cuando se reactivan, se plantea el problema de la causa de creo que era un civil del ejército, Muñoz. Y ahí había una especie de limbo. Por eso está el fallo dividido, 3-2. Le estoy dando una apreciación de alguien que no tiene conocimientos, muy por demás rudimentarios los conocimientos jurídicos. Pero hay una consideración del doctor Rosati, que él dice que tuvo una violencia moral cuando firma el fallo. Es importante eso. Pero ¿qué aplicó? El artículo 2, creo que es el del Código Penal, es el de la ley más benigna. Y acá se planteaba un problema. La aplicación o no de una ley más benigna. Las leyes rigen para el futuro, son retroactivos que no afectan derechos adquiridos. Y acá aplicó ese concepto de la ley más benigna. Es una consideración jurídica. Martín. Porque los crímenes de lesa humanidad, en ese periodo vigente de la ley anterior, no había nadie procesado. Por eso es bastante ambiguo. Creo que la respuesta la dio el Parlamento y también la dio el pueblo. Con la movilización. Esa manifestación, el pueblo, pero el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Tenemos que respetar a la justicia. Martín ha tenido una larga vida militar y una larga vida civil también. Está reflejándola, repasándola en un libro, por ejemplo. ¿Y cómo la repasa usted? Y le hago esta pregunta cuando llega el último instante antes de dormir. ¿En quién piensa Martín Balsa cada noche antes de dormir? Pienso en mi esposa fallecida en forma prematura y que sufrió mucho, entre otros, por distintos acontecimientos, como esta ingratitud, de las cuales lo he especificado aquí. Y también recuerdo, porque un hijo mío me lo hizo recordar, mis hijos son profesionales, unos abogados, otros licenciados en ciencias políticas, otros licenciados en comunicación y luego una nena, diseño de indumentarias, ¿no? Una vez, hace poco, en una conversación, no sé qué, el tercero de los varones me dijo, nosotros sufrimos mucho junto con vos. Y dice, recuerdo en Paso de los Libres, un Viernes Santo de 1982, en que vos saliste con el tren con toda tu unidad, que no sabíamos a dónde íbamos, pero creíamos que íbamos a Malvinas. Porque cuando yo salí, no salí para ir a Malvinas, salí para ir a San Antonio Oeste. Después me desviaron el tren y terminé en Malvinas. Y dice, quedamos los tres varones, quedó mamá embarazada, con fecha de parto inminente, y todos llorábamos porque no sabíamos si íbamos a volver. Tengo presente a mis hijos y tengo presente al teniente Ramos y al cabo Ángel Quispe, esos dos muertos míos de Malvinas. Dios quiso que todos los litoraleños que llevé, todos los soldados que llevé, los traje de vuelta.
Las bajas fueron oficiales y suboficiales. Rezo por ellos, rezo por mis hijos y rezo por mis nietos. Cuando me acuesto, también me levanto. Nunca me voy a olvidar de la nobleza, disculpe que sea reiterativo, de la entrega total en el combate, en las pausas de combate, de la risa y de los apucay de mis soldados en Malvinas.